Hola, ¿qué tal? Hoy es nuestra primera charla de muchas que vamos a tener seguro en el futuro. ¿Cuál es la idea de esto? Promover el diálogo de una manera respetuosa, armoniosa y efectiva sobre puntos de interés necesarios en estos tiempos y seguro sembrar la semilla para promover nuevos diálogos. Y entonces volver a dialogar y volver a dialogar sin dejar de reflexionar. Verbigracia, dialogar para reflexionar. Y no podemos tener mejor invitada que una mujer que admiro mucho, respeto por todo ese largo camino que ha tenido en la educación. Y bueno, platicando, acordamos señalar un tema importante que es la vulnerabilidad educativa. Entiendo esto como esas barreras que se presentan en los niños y adolescentes a lo largo de su paso por la educación, digamos, barreras económicas, barreras emocionales, barreras personales, que generalmente desembocan en un fracaso escolar. De eso vamos a estar platicando el día de hoy, muy contento de estar aquí. Y para aquellos que deseen conocer más sobre Adriana Pérez, ¿quién es Adriana Pérez? Ok, bueno, Adriana Pérez es una mujer. Nací en Cuernavaca, Morelos, y bueno, me he desempeñado profesionalmente en distintos ámbitos, ¿no? Tanto de la educación, tanto pública como privada, y bueno, soy un ser humano, soy una mujer y que hoy viene a compartir contigo, con ustedes, la cuestión, bueno, la charla, ¿no? Diálogo para reflexionar me encantó, y verbigracia aquí en este tu espacio, Alberto. Y pues eso es Adriana. Adriana Pérez es una mujer, eh, una ciudadana, ¿no? De Cuernavaca, de Morelos, de México. Orgullosamente morelense. Guayabita de corazón, Guayabita de ¿no? corazón. Entonces, eso, yo creo que con esa presentación sencilla, me parece que la meritocracia aquí no va. Entonces, me parece que con eso me quiero quedar, Alberto. Sé que actualmente estás trabajando, o eres directora más bien, Ajá. de la red de docentes transdisciplinar. De ahí creo que es válido el conocimiento que tú tienes a lo largo de todo este andar educativo en donde has estado. ¿Qué es la red de docentes transdisciplinar? Ok, sí, mira, a ver, la Red de Docentes Transdisciplinar de México es una institución educativa que implementa programas de impacto social, ¿no? Tanto en el ámbito educativo y también en el social. Nosotros actualmente tenemos cerca de 120 colaboradores, entre ellos están mexicanos y de Latinoamérica. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, damos asesorías, impartimos cursos, talleres y demás capacitaciones con una metodología constructivista, con un enfoque transdisciplinario de enseñanza y con una filosofía humanista, ¿no? Entonces va desde la salud mental y desarrollo humano, educación científica y tecnológica, fomento del arte y la cultura, desarrollo de comunidades y comunidades indígenas, ¿no? Entonces tenemos una amplia gama de servicios y bueno, preferiblemente nosotros tratamos de dar atención a las poblaciones vulnerables, como lo mencionas. Y esto es interesante porque hoy en día vemos todos esos esquemas de vulnerabilidad. ¿Cómo podemos identificar o un grupo, un sector vulnerable para la educación? ¿Cómo podemos identificar ese es un sector vulnerable? Ok, mira, a mi parecer y creo que tiene que ver con la cuestión de las brechas de desigualdad, ¿no? A veces nosotros entendemos la vulnerabilidad y la asociamos de manera genérica a la pobreza, ¿no? Okay. Entonces, ¿No es lo mismo pobreza y no, vulnerabilidad? claro que no. Me parece que no, porque la pobreza habla de una escasez, ¿no? Habla de la privación de algo. Si bien son índices que hoy en México y en el mundo nos han, bueno, más bien no nos han, sino se categorizan, ¿no? Es decir, bueno, yo no puedo acceder a alimentos, ¿no? Entonces hay una privación, hay una escasez, ¿no? Pero me parece que la vulnerabilidad tiene que ver más con las desigualdades. Es decir, nosotros también desde nuestros ámbitos de competencia, tanto profesional como personal, pues también nos enfrentamos a aspectos de vulnerabilidad, ¿no? Ya sea por género, por raza, por etnia. Entonces,
me parece que la vulnerabilidad tiene que ver con estas brechas de desigualdad, ¿no? Incluso a veces la educación pública, ¿no? Ay, la educación pública pues es una alternativa. Sí, es una alternativa para personas que están vulnerables, que no pueden asistir o acudir a una institución de manera pública porque pues es escolarizada, porque les demanda más tiempo. Entonces el hecho de que algunos de nuestros estudiantes, ¿no? O colaboradores pues son profesionistas, pero no tienen, ¿no? No tienen ese acceso porque sus condiciones de vida, sus condiciones sociales, no les permiten, ¿no? Acceder a este tipo de educación pública. Entonces ahí hay un sector de vulnerabilidad. Y si eso lo ponemos frente a la situación que estamos viviendo hoy en día, ¿no? En el sentido que se presenta una pandemia, cambia de pronto todo nuestro mundo, sí. La educación cambia con ello también. Ahora necesitas una computadora, necesitas conexión a luz para poder tener acceso a una educación. Y creo que es difícil, ¿no? De pronto encontrar sectores de vulnerabilidad, como lo mencionas, y ahora tener que sumarle a este punto. ¿Qué opinas de esta educación que se está impartiendo hoy en día a través de medios digitales? Llámese plataformas en específico, redes sociales. ¿Cómo hay que hacer frente a esta situación hoy en día? Ok. ¿Qué opino? Me parece que fue una decisión en la inmediatez y que tuvo que suceder, ¿no? Nosotros tuvimos que emigrar, se tuvo que dar una movilidad ante una contingencia. ¿Esto qué significa? Que no tuvimos opción, ¿no? Definitivamente, ¿no? O sea, hay que adaptarse como señaló Darwin, ¿no? Te adaptas o mueres, ¿no? En ese sentido. Entonces, ¿qué opino? Opino que era el recurso que tenemos, es el recurso que hoy tenemos y es el recurso que media la interacción social. Es decir, incluso la educación, ¿no? Media el contacto, ¿no? Hoy estamos afortunadamente, ¿no? Con las medidas sanitarias, compartiendo en sana distancia. Sin embargo, esto no puede suceder en este contexto, en esta actualidad, hoy, ¿no? No puede suceder justamente porque hay una crisis, hay una pandemia, hay esta parte de vulnerabilidad, ¿no? De la salud física, ¿no? Entonces, me parece que tuvo que suceder, fue precipitado, e incluso fue inédito, ¿no? Me parece que históricamente, como conocemos hoy la escuela, como conocemos hoy la educación, ¿no? Pues es inédito cuando los estudiantes tienen una movilidad hacia sus casas y entonces cambian los espacios, ¿no? Lo que conocíamos como escuela, que era un espacio de socialización, ¿no? Estamos entendiendo como un espacio de socialización, ahora tiene una movilidad a casa. Entonces, mediada, ¿por qué? Pues por los aparatos electrónicos, ¿no? Y llámese una computadora, llámese un celular, tablet, ¿no? Entonces, ¿qué opino? Opino que es lo que teníamos. Opino que es lo que el recurso, de alguna manera, sectorizado, tuvo que suceder. Entonces, tuvimos que utilizar esos recursos que si bien ya estaban vigentes, pero no estaban explotados y no había visto esta movilidad, ¿no? Inédita de pasar la presencialidad de la escolarización a la presencialidad virtual, ¿no? Entre sus muchas y diversas intervenciones y también sus prácticas, ¿no? Porque hay escuelas en México y en el mundo que, por ejemplo, manejan clases en vivo, ¿no? Hay otras que son mediadas por plataformas, por ejercicios virtuales que no requieren esta estricta presencialidad virtual, ¿no? Y cuando decimos presencialidad virtual, es decir, transfiero, ¿no? Entonces ya no estoy presencial en el aula, ya no estoy presencial en la escuela, pero sí estoy presencial en un dispositivo móvil, ¿no? O estoy presencial en una computadora o en una tablet. Incluso hay voces que dicen, lo presencial es esencial, hablando que la educación necesita estar en un espacio en donde pueda existir un contacto entre maestro, alumno. Creo que esa forma de poder impartir una clase no se tiene con ningún medio digital. Ahí se rompe o se fractura de pronto ese contacto en lo que puede ser la enseñanza, el mensaje que se quiere transmitir. Incluso hay materias prácticas, ¿no? Donde necesitas estar en un espacio como ingenierías, como medicina, ¿no? Que necesitas ese espacio físico y de pronto transportar todo esto a un medio digital. ¿Qué
tanto se fractura la educación ahí? ¿Qué tanto se fractura el aprendizaje de un alumno? Interesante, Alberto. Mira, yo opino que independientemente de fracturar el espacio, yo pienso que nos tuvimos que adaptar a otras habilidades, ¿no? Tuvimos que utilizar recursos que no estábamos habituados muchos de nosotros a hacerlo. Entonces, en ese proceso, justo tú lo dices, de enseñanza-aprendizaje, en ese proceso de adquisición de capacidades, habilidades y destrezas, hay cierta fractura por la desigualdad, por justamente estas brechas de desigualdad. Entonces, ahí hay muchos factores que tiene que ver no solo con una fractura, sino también con el creer, ¿no? El creer en la educación. Si realmente la educación hoy en día nos brinda la premisa de capacidades, habilidades, destrezas, ¿no? Entonces, hay una barrera. Más que fracturar, yo creo que hay una barrera por estos aparatos, por estos artefactos, ¿no? Hay una barrera y entonces hay que trabajar para aprender a mediarnos, ¿no? A través de estos dispositivos. Y entonces ahí los recursos que como individuos nosotros tenemos, pues obviamente la incomodidad a todos pues nos causa un mayor esfuerzo, ¿no? Es decir, estoy aprendiendo algo nuevo. Entonces, claro que hay un déficit en cuanto a los aprendizajes y hay un déficit, me parece, también en cuanto a las habilidades sociales. Porque si bien son mediados y muchos de los adolescentes hoy en día, o niños o jóvenes, tienen acceso y tienen habilidades, me parece que ahí habría que mediar o más bien regular o saber cuáles son las políticas de mediación de los dispositivos y sobre todo de las redes sociales y de las plataformas digitales. Dices algo bien, bien interesante. Hay que creer en la educación. Ajá. ¿Hoy crees en la educación? Sí. De manera distinta, sí. ¿A qué te refieres de manera distinta? ¿Cómo ha cambiado tanto la educación en un par de años para que digas, creo en la educación de manera distinta? ¿A qué te refieres con manera distinta? Es decir, creo en la educación en el sentido de que es un aparato ideológico y que de alguna manera nos brinda esos conocimientos de cultura general y esas habilidades para estar dentro de un espacio, para desenvolvernos dentro de un espacio y también para crear esa identidad, ¿no? Dentro de un espacio geográfico, dentro de una cultura, dentro de un contexto, dependiendo, ¿no? El estrato social que nosotros queramos enunciar en esta charla. Sí, claro, yo creo en la educación, sin embargo, creo que el espacio da para reflexionar, ¿no? Yo creo que ya caducó, ¿no? Ya caducó la escuela. La escuela como la conocemos. La escuela como la conocemos. Y eso no significa que la caducó la crisis sanitaria, Alberto. Tú y yo pues somos jóvenes, de alguna manera hemos vivido un proceso de escolarización desde preescolar hasta la universidad. Y te has dado cuenta que realmente es una utopía el constructivismo, hablando de una metodología actual hoy que se vive, por ejemplo, en México y en muchos de los países de América Latina, porque realmente nosotros seguimos tomando clases de manera tradicional, ¿no? En esta parte de la exposición, de memorizar los contenidos, de no cubrir con el diseño curricular, ¿no? Es decir, los contenidos temáticos que nosotros estudiamos, ¿no? De alguna manera, si bien sí nos brindan los conocimientos y sí nos brindan las bases teóricas, filosóficas, epistemológicas, científicas, no nos preparan para la actualidad, no nos preparan para el mundo laboral. Eso es muy fuerte, ¿no? Digamos, el poder entender la educación que no nos prepara para el mundo que estamos viviendo hoy en día. Hay un ensayista, Roger Lewin, que decía que la educación se basa en darle a los niños o jóvenes respuestas que aprender y no problemas que resolver. ¿A qué se refería él? En el sentido de que el modelo educativo actual le dice al niño, aprende esto y no lo asocia con un por qué, ¿no? Entonces, y que la lógica es algo muy importante precisamente para el pensamiento crítico. Si nosotros basamos la educación en aprender, no vamos más allá de ser una memoria USB. Fuerte lo que mencionaba. Y de ahí creo y comparto el punto de vista que dices que el sistema educativo está caduco. Pero ¿hacia dónde va entonces la educación? Si hoy en día encontramos un sistema educativo que
ya es obsoleto, Ujú. ¿hacia dónde crees que va la educación o hacia dónde tenemos que dirigir la educación de Ujú. niños y jóvenes? Mira, es que es súper interesante y es un tema de verdad que tiene mucha tela de dónde cortar e incluso puede ser un parteaguas, y lo digo así quizá porque me estoy situando en este momento histórico, ¿no? Porque igual a lo mejor post ilustración dijeron, ay, es que esto es inédito, ¿no? Entonces nosotros lo vivimos así como hoy inédito, justo porque estamos viviendo, ¿no? En este tiempo y en este espacio. El cómo, yo creo que tiene que ver con, mira, México es maravilloso, ¿no? Y tú Ok, no me es, cabe duda de eso. México es un país muy diverso, con una pluralidad de verdad asombrosa, ¿no? Si nos vamos al norte, al sur, al este o al oeste, ¿no? Entonces nosotros somos una república, ¿no? Nos rige una constitución, ¿no? Nosotros somos un país democrático constitucionalista. Entonces, creo que apegarnos a esos aparatos políticos e incluso ideológicos, sin tanto maniqueísmo, pueden surgir ahí nuevas políticas y programas de atención a las desigualdades, de atención a las brechas de desigualdad educativa. Es decir, en educación sería, es como es el aprendizaje contextualizado, ¿no? Es decir, ¿por qué no democratizar la educación? ¿Qué se hace, no? Y ahí existen muchos organismos que surgen, muchas instituciones que surgen justamente de esa democratización, ¿no? Como son nuestros sistemas de educación, ¿no? Y los diversos organismos institucionales que otorgan tanto educación pública o privada. Me parece que la vía regia pudiera ser implementar políticas y programas que de alguna manera combatan, y no combatan en un sentido bélico, ¿no? Sino más bien que atiendan esas brechas de desigualdad, que atiendan esos indicadores de desigualdad no ligados con los índices de pobreza, ¿no? Los índices de pobreza nos dicen, ¿hay riqueza o no? Bueno, hay diferentes tipos de riqueza, ¿no? Pues hay riqueza cultural, ¿no? Hay riqueza intelectual, ¿no? No solamente ligado a la parte económica, ¿no? Y cuando digo la parte económica me refiero a la parte de dinero, ¿no? Entonces, me parece que a través de esas políticas, pero llevarlas a la práctica, es decir, sí hacerlo, ¿no? Porque de pronto todo se queda en papel y nosotros como maestros lo vemos, ¿no? Para impartir una clase tenemos que hacer una planeación. Entonces, si tú no haces tu planeación, pues no sabes cuál es el objetivo, el qué, cómo, para qué. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y para qué lo voy a hacer? Entonces no se concreta. Si nosotros no generamos, más bien no realizamos esa planeación, ¿no? De nuestra clase, pues no sabemos cuál es el rumbo que va a seguir el estudiante. Porque quieras o no, la educación es así, ¿no? Tiene que haber, por este proceso de socialización, tenemos que hacer este intercambio, ¿no? Entonces, me parece que la vía regia pudiera ser, y lo hay, ¿no? O sea, hay políticas y programas, hoy más que nada tenemos atención a los jóvenes que a lo mejor no se visibilizan como nosotros deseamos o queremos, pero me parece que poner en la práctica esas políticas y esos programas nos pueden ayudar, nos pueden apoyar a resarcir esas desigualdades. Y por ejemplo, cuando decimos poner en práctica, es, bueno, el pluralismo. ¿Cómo se pudiera poner en práctica el pluralismo en México? Democratizando la educación, o sea, a través del diálogo, ¿no? Ahí está. Sí, a través del diálogo se construye el conocimiento, ¿no? A través del debate, a través de esa lluvia de ideas, puedes alcanzar un conocimiento. Y yo le sumaría algo que acabas de decir, muy, muy, muy importante. Las políticas que existen para atender la educación. Pero yo le sumaría algo. Yo creo que para tener una buena educación necesitamos atender, como bien lo dices, esas desigualdades sociales. Un niño o un joven que tiene que ayudar en la casa porque tiene problemas económicos, un niño o joven que tiene que trabajar por necesidad, o que hay un contexto incluso de violencia, el aprendizaje se pierde. Yo creo que la raíz de todo no está en la política de aplicar a la educación, sino invertir en el contexto social para quitar, como bien lo dices, esas barreras, y el niño o el joven pueda tener una mejor recepción de lo que es los temas, ¿no?
Entonces yo creo que sí es importante ver en un país tan desigual como el de México, atender todas esas necesidades de raíz y después entonces eso va a permitir una mejor educación. Porque si nos vamos solo a la educación, estamos perdiendo todo el contexto que está alrededor. Creo que eso sumaría a lo que comentas. Pues definitivamente me parece que sí, y muchos de los sectores lo atienden. Sin embargo, pues no ha tenido el impacto social que desearíamos, ¿no? Y cuando digo que desearíamos, yo que deseo, pues abatir la brecha de desigualdad, ¿no? Y tomas un tema bien importante. Bueno, sí, pero ahora, bueno, ya tengo acceso a la educación y, ¿no? Fíjate, aquí pienso, ¿no? Reflexiono un poco y me parece que justo es la educación que es el aparato, el mecanismo que propicia, ¿no? Y perpetúa las desigualdades. ¿Por qué? Porque si tú te vas al tabulador, ¿no? De profesiones, ¿no? El tabulador de profesiones te dice cuánto gana un médico en promedio, cuánto gana un abogado, cuánto gana un psicólogo, cuánto gana uno de oficio, cuánto gana uno de artes. Entonces, realmente nosotros como docentes, ¿no? Sería replantearnos, la educación, el fin último es perpetuar esa desigualdad, es decir, abonar esa desigualdad, o habría que plantearnos y replantearnos y hacer una propuesta del marco curricular, ¿no? El marco curricular, tú bien lo sabes, como docente, pues tiene que ver con todas las asignaturas, con todos los contenidos temáticos, ¿no? Con todas las habilidades, las capacidades que el docente, que el estudiante debe de ir adquiriendo, desarrollando, conociendo, dependiendo del nivel. En el que se encuentra. Exactamente. Entonces, más bien, yo creo que tiene que ver con el claustro docente, ¿no? De cualquier nivel educativo, llevar y socializarlo, ¿no? En la comunidad. Realmente este marco curricular, esta malla curricular está cubriendo las brechas, ¿no? De desigualdad. Es decir, ¿para qué yo voy a aprender un contenido temático que en la vida voy a aprender? Me parece que es una pérdida de tiempo para el niño, para el adolescente, para el joven. O sea, ¿para qué aprender algo que nunca voy a utilizar? ¿Eso es a lo que te refieres? Sí. Okay. Y aprender no en el sentido de la habilidad, ¿no? Sino del contenido temático, de la habilidad, de muchos contextos. Entonces, realmente aquí yo creo que este sistema caduco significa que tenemos que replantearnos la malla curricular y tenemos que replantearnos las metodologías, ¿no? Las metodologías de enseñanza, porque solamente estamos replicando, ¿no? Yo leía y estaba indagando en Facebook, en algunas instituciones, y lo único que hicimos fue migrar, ¿no? Entonces, lo único que fuimos fue migrar. Ahí es la innovación, en migrar a un dispositivo, y reflexiono. Y solamente lo que hicimos fue transferir todas nuestras conductas, nuestros comportamientos, nuestros haceres que hacemos en la escuela, en un espacio de la escuela, que tendría que ser un espacio de socialización, porque también el niño y el adolescente tiene que recurrir a ese espacio. Y necesita herramientas, ¿no? Necesita tener contacto, necesita hablar con el otro, ¿no? Necesita las habilidades finas, ¿no? Entonces, más bien tiene que ver con esa adaptación que creo que se está dejando a un lado, ¿no? Y es como un depositorio, ¿no? Tienes que saber esto. Entonces, el estudiante de alguna manera se indigesta. Yo me indigesto, tú te indigestas. Entonces, hay que elaborarlo, ¿no? Tiene que hacer digestión, tiene que de alguna manera apropiarse del conocimiento, dependiendo de la disciplina, ¿no? Significarlo, resignificarlo, no sé, estamos hablando que es un aprendizaje significativo. Entonces, yo creo que tendríamos que desmenuzarlo y, como bien dices, no solamente son políticas educativas, ¿no? También políticas sociales. Okay, que es algo de movilidad social, ¿no? Por ejemplo, de movilidad social. Entonces, sí es un tema, pues ahora de boga, ¿no? Sí, y a mí en lo particular una de las preocupaciones que he estado vislumbrando últimamente es eso, ¿no? Esa vulnerabilidad que tienen ciertos sectores de la sociedad en donde le es imposible, en verdad imposible, poder acceder a este tipo de tecnologías si nos vamos a una comunidad en donde ni siquiera hay internet,
O sea, ¿cómo vas a hacerle frente a un modelo educativo que te exige tener ese tipo de herramientas para poder tener el aprendizaje? Y más cuando hay otros factores que influyen en que no pueda desarrollarse, no pueda obtener ese tipo de habilidades. Creo que estamos, o se está marcando un parteaguas muy importante en la educación y de ahí la importancia de estar platicando en el sentido hacia dónde va la educación. ¿Cómo la ves en 5 o 10 años la educación? A partir de hoy, o a partir de este momento. Todo cambio, toda revolución, hay movilidad, ¿no? Y también va a haber crisis, ¿no? O ya hay crisis, ¿no? Digamos, ya. Y también pues no dejar de lado la recesión económica que se avecina. Yo veo una educación con nuevos retos, también veo emerger nuevas metodologías, porque yo creo que en este mundo hay muchos profesionistas y también no profesionistas, ¿no? Que están ocupándose en generar nuevos enfoques, nuevos modelos y nuevas metodologías, ¿no? Entonces veo como un renacer, por decirlo de alguna manera, de estas nuevas metodologías, de estos nuevos enfoques. Es muy interesante lo que dices. Sí, yo creo que mucha gente está trabajando en ello, ¿no? Por ejemplo, en la red estamos trabajando con un enfoque transdisciplinario porque de alguna manera nos hemos dado cuenta como cuerpo docente que entender y reflexionar acerca de las disciplinas nos permite tener herramientas, por ejemplo, tú lo dices, ¿no? De pensamiento crítico, pensamiento reflexivo. O sea, pensarnos desde afuera de la parte disciplinar, ¿no? De decir, bueno, ok, esto es para esto, esto es para otro. O sea, hacer una reflexión que eso no es el conocimiento absoluto ni verdadero. Yo creo que en ese ejercicio de reflexión, práctica crítica transdisciplinar, nos puede permitir a nosotros justamente concretar el objetivo de la educación, ¿no? Que es que nos ayude, que nos apoye. ¿Para qué? Pues para desenvolvernos. Sin duda creo que sí, que van a surgir, que van a emerger muchos nuevos enfoques, muchas nuevas metodologías, así como se van a capacitar y también va a haber estudiantes que van a tener otro tipo de habilidades, ¿no? Eso también, ¿no? Eso por rescatar lo bueno. Entonces, me parece que va a haber nuevos enfoques, nuevas metodologías, estudiantes con otras habilidades, con otras capacidades. Y también creo que hay que ser un poco también realistas en el sentido de que pues también va a haber mucho analfabetismo, ¿no? Hablábamos, ¿no? Antes de entrar, ¿no? Aquí a tu espacio, a nuestro espacio, al espacio de todos, acerca del analfabetismo. Nadie habla del analfabetismo digital, ¿no? Y que es un tema muy interesante que hasta te pregunté, a ver, explícame qué es el analfabetismo digital. Porque veo que ya lo traes trabajado, ¿no? Ya lo conoces. ¿Qué es el analfabetismo digital? Bueno, el analfabetismo digital para pronto, ¿no? O sea, vamos rapidísimo. Preguntemos de 10 personas, ¿cuántos saben utilizar aparatos? Y de ellos, ¿cuántos saben utilizar las aplicaciones? Las plataformas, los dispositivos. Que es interesante porque también en contraste vemos un niño de 6 años, yo lo veo con mi sobrina, que pone su tablet, le apachurra, le pica, le mueve y para ellos ya es esta revolución tecnológica es algo natural, ¿no? Exacto. Incluso la adaptación que tienen hacia ese tipo de tecnologías es muy interesante. Sí. Entonces, ¿hacia dónde va el analfabetismo digital, digamos? Porque hay un sector, esta nueva generación de niños, que no tiene problema con lo digital. Pero sí me he enfrentado, por ejemplo, con docentes, sí. con adultos que quieren estudiar y de pronto está esta barrera de decir, ¿cómo puedo prender la computadora? ¿Cómo puedo utilizar una aplicación? ¿No? Y creo que es interesante cómo hay que adaptarnos en este sector e incluso la brecha de desigualdad social, la podemos encontrar en una brecha de desigualdad tecnológica, en donde niños manejan la computadora con una facilidad extrema y jóvenes o adultos que se empiezan como a rezagar en ese sentido, ¿no? O sea, porque ya no tenemos de otra más que trabajarlo por este lado. Sí, entonces, y también hay otra vez, ¿no? Esta parte de analfabetismo digital, sumado al analfabetismo que ya hay, ¿no? Y hablamos del analfabetismo funcional, que digo, bueno, si bien, ¿no? Existe muchos profesionistas, existen personas que concluyen sus estudios de nivel básico, de nivel medio superior, de nivel superior, sin embargo no cuentan con esas capacidades, ¿no? Habrá quien sabe leer y escribir,
pero no sabe comprender un texto, Ujú. ¿no? Y tú lo vives, ¿no? En Y licenciatura. es algo interesante la comprensión, ¿no? Ujú. Para poder, y vuelvo a lo mismo, hacer ese pensamiento crítico, ¿no? O sea, Exacto. no solo, y me sitúo en un aspecto que conozco, que es el derecho, en el sentido de que no se trata de aprender la ley, de memorizar la ley, sino qué quiere decir la ley, por qué está ahí la ley, Ujú. y dirían cuál es el espíritu de la ley, ¿no? En ese sentido. Entonces creo que por ahí va el gran reto, es importante de este analfabetismo digital. Sí, yo creo y yo pensaba y reflexionaba, ¿no? Porque también vienen los factores psicosociales, ¿no? Viene la parte de salud mental, ¿no? También me parece que ahí se abren más brechas, si bien ya veníamos arrastrando, como digo, la pandemia, a mi parecer, y creo que muchos coincidimos, que más bien detonó, visibilizó, ¿no? Exacerbó ya la crisis epistemológica de la educación, ¿no? Entonces, de alguna forma, yo creo que el dialogarlo, Alberto, nosotros como docentes y como seres humanos, nos va a permitir generar, ¿no? Construir nuevos conocimientos, que esos conocimientos nos permitan llegar a la praxis y que nosotros, a través de esa práctica, podamos aprovechar los espacios, ¿no? Y acabas de dar algo muy importante, construir nuevos conocimientos. Totalmente de acuerdo. Uh-huh. Lo transdisciplinar. A mí me llamó mucho la atención esa palabra porque incluso hasta me cuesta trabajo de pronto pronunciarla. Sí. Entiendo que el conocimiento emana precisamente de esa capacidad que tiene el ser humano, Claro. ¿no? Y a veces ponemos barreras en decir, eres ingeniero, eres abogado, Exacto. eres arquitecto, y creo que esas barreras que dividen las disciplinas Uh-huh. son imaginarias. Exacto. El conocimiento emana y el conocimiento de una misma persona, si él lo pudo hacer, yo lo puedo hacer. Entonces creo que lo transdisciplinar, por lo que entiendo, hacia el futuro es conocer o poder brincar de un área del conocimiento a otra área del conocimiento y no quedar nada más como en un espacio, ¿no? Exacto. Por ahí va lo transdisciplinar. Sí, porque uno se encasilla, ¿no? Y de pronto, Encasillar, uno se encasilla, entonces uno también tiene que aprender a distinguir, ¿no? Hacer esa reflexión, esa comprensión, a generar esa capacidad, no generar, más bien a trabajar en esa capacidad, en esa habilidad de reflexión, ¿sabes? De pronto, todo el tiempo nos volvemos en reproductores, reproductores de conocimiento. Reproductores, reproducimos, y no hay una práctica reflexiva. No hay una práctica reflexiva, entonces damos por hecho. Damos por hecho y entonces también el estudiante se siente frustrado. Yo me siento frustrada, ¿no? Ante el desconocimiento y ante la ignorancia del cómo, del qué, del para qué. ¿Cómo voy a adaptar una metodología que tenga al estudiante un aprendizaje significativo e independientemente de significativo, que ese aprendizaje del estudiante, que esa habilidad, que esa capacidad, que esa destreza, que ese conocimiento le sirva, que le sea útil en su cotidianidad, no en una simulación, ¿no? Es decir, no en lo que el abogado pretende hacer, no en lo que el psicólogo pretende hacer, no en lo que el médico pretende hacer, sino una realidad más real, ¿sabes? Valga la redundancia, algo más real y más cercano, no algo utópico, porque creo que ahí es donde nos hemos perdido de no aterrizar las políticas públicas, los programas y las mallas curriculares, ¿no? Los estudiantes de básico están armando con sus papás una carpeta de evidencias infinita. Entonces el niño está aburrido, el niño no socializa, no. Entonces, ¿qué mensaje le estamos dando nosotros? Y también la responsabilidad individual y colectiva, ¿no? Porque no podemos responsabilizar a un aparato cuando pues es de representación popular, es decir, tú lo sabes, ¿no? Nosotros, de alguna manera, a través de la representación popular, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué políticas, qué prácticas nosotros de manera individual, dentro de nuestro contexto, estamos haciendo? Y si estamos abonando para esta reflexión, ¿no? Y que es bien complicado, ¿no? O sea, de pronto leer y abstraer y todos estos procesos mentales, porque no hay un entrenamiento. No hay un entrenamiento, es más fácil reproducir, ¿no? Y entonces, hay en ese entrenamiento, ¿no? El aprendizaje, muchos autores dicen, no quiero citar a ninguno, ¿no? Y el aprendizaje tiene que ser feliz, ¿no? Todo feliz, no. También el aprendizaje es incómodo.
Sí, sí, ¿No? y sudas, lloras, te genera infinitas emociones, ¿no? En el momento de tenerlo. Fíjate que algo que creo que va a chocar con esta idea de lo transdisciplinar, planteo la pregunta o dejo el punto sobre la mesa. Cuando hablamos de plataformas digitales, cuando hablamos de redes sociales, ese famoso algoritmo que tienen las redes sociales sectoriza a la población. Si tú tienes una ideología, las publicaciones que tú realizas y todas las ideas que manejas se van a encaminar hacia un grupo o hacia un determinado sector que piensa igual que tú, opina lo mismo que tú, entonces comparten un mismo criterio. Y cuando te sales o cuando intentas salirte, pues te topas con una realidad que hay otro pensamiento, hay otra forma, pero que el algoritmo te regresa de pronto a esto es lo tuyo y te encasilla, como lo dices. Hoy estamos manejando una educación a través de redes sociales, a través de plataformas digitales. Si promueves lo transdisciplinar, ¿de qué manera vas a hacer frente a este famoso algoritmo que sectoriza la población a través de ideologías? Mira, bueno, es interesante. Dejando a un lado la parte transdisciplinar, yo creo que tiene que ver con... la red social es para comunicarnos, es un medio social, ¿no? La naturaleza, cómo surgen las redes sociales, es un medio, ¿no? Para comunicarnos. Para empezar. Que ese fue el fin, ¿no? Exacto. Ya después le vieron el modelo de negocio, que la famosa palabra esa de monetizar nuestros datos, que incluso es otro tema muy interesante, todos los datos que tienen estas empresas, claro, y con los cuales no nos dan nada a cambio. Pero bueno, ese es el punto. Aquí vamos en el sentido de qué son las redes sociales. Eso, ¿no? O sea, para mí la red social me parece que si es una herramienta, si es un recurso, puede ser útil. Sin embargo, la red social es un medio de comunicación. Si tú revisas en Latinoamérica, ¿no? La red social de Facebook se utiliza para vender. Hay usuarios y hay clientes. Tú métete a un estado de Facebook, entonces y la otra es para publicar la vida de la persona, ¿no? Entonces, yo creo que ahí reside también para qué estamos utilizando esa red social, ¿no? Los referentes y las estadísticas no creo que mientan. Entonces, en México y en Latinoamérica, una red social es para vender, hay usuarios, hay clientes, ¿no? Hay usuarios disfrazados de clientes, ¿no? Porque cuando tú no pagas por un servicio, ¿quién es el producto? Eres tú. Ajá, entonces, si tú no pagas por el servicio, eres tú. Entonces, realmente este bombardeo, ¿no? de información y también de sectorizar y demás, yo creo que tiene que ver. Ahora, vemos lo que nos dicen los medios de comunicación. Ahora, yo pienso, ¿no? A la Almodóvar, ¿no? Pues lo malo, ¿no? ¿Qué pasa con el robo de identidad? ¿Qué pasa con los secuestros? ¿Qué pasa con la inseguridad virtual? ¿Qué pasa con tantas cosas de redes que se han encontrado en las redes sociales? Entonces, ¿cuál es la regulación, ¿no? En cuanto a esa red social? Yo creo que habría que mantener un equilibrio y también tener muy claro nosotros, como adultos, pienso como adultos porque imaginemos un pequeñino, un menor de edad, inclusive aunque tengan más de 18 años, el hecho de estar en contacto, creo que tiene que ver con una capacitación, creo que tiene que ver con una capacitación constante tanto para estudiantes, para docentes, para instituciones, cuáles son los alcances, los límites dentro de una red social. Me parece que es un recurso que tenemos que no cuesta en cuestión a la parte monetaria de dinero de nosotros, nos cuesta en otros sentidos. Y hacer esta reflexión de decir, el uso de esto, bueno, te van a venir 100 anuncios publicitarios y te van a bombardear, ¿no? Entonces, yo creo que en la capacitación de qué, cómo, para qué, cuáles son los límites, cuáles son los alcances, cuáles son los recursos, ¿no? ¿Qué nos permite esa red social? Podemos tener un marco de referencia muchísimo más sano, sobre todo para nuestros infantes, ¿no? Porque tienen acceso así, en un clic. Sí, a toda esta información que a veces es un descontrol total. Yo creo que ahí la legislación se ha quedado atrás en el sentido de todo este avance que se tiene con redes sociales, con estas
famosas Facebook, Instagram, porque es fácil preguntarse, ¿por qué es gratis? A ver, y ahí es ponerlo, ¿por qué un servicio de esta naturaleza no me cuesta? Y al contrario, dicen, abre otra página, abre otra página, y de pronto ya estás metido ahí, sin quererlo, ¿no? Y bueno, ahí es donde me pregunto, ¿qué va a pasar? Yo creo que ahí va el modelo de negocio del futuro, en el sentido de que el que tenga los mayores datos, ¿por qué vale tanto Facebook? ¿Por qué vale tanto Google? ¿Por qué vale tanto Amazon? Por los datos que tienen guardados, lo que llaman el Big Data, ¿no? Que es algo muy, muy interesante. Pero regresándolo al punto de la educación, hoy vemos en estas redes sociales, por ejemplo, una página que le das like y te va a promover lo que a ti te gusta, ¿no? Todo, si le das like a perros, te va a dar todo lo que tiene que ver con perritos, ¿no? Y es a donde voy, que de pronto la red social sectoriza y está encasillándote a una ideología. Y ahí es en donde creo que el peligro está en la red social, porque no rompe o deja a un lado, para mí, todo lo que tiene que ver con el pensamiento crítico y te está sectorizando y te está incluso radicalizando, porque cada vez te envía información de tus gustos, pero cada vez mayor, y sin quererlo estamos ahí metidos. Entonces creo que es un gran reto esto de las redes sociales y la educación, porque, híjole, se está rompiendo ahí una brecha muy interesante. Regresando al punto de la vulnerabilidad, ¿qué pasa con esos jóvenes y niños que no tienen acceso a internet? Que no tienen acceso a una computadora. ¿Cómo hacerle frente a eso? Pues yo creo que con esta parte de la democratización de la educación, ¿no? Es decir, a lo mejor hay espacios donde no necesariamente se tienen que utilizar esos dispositivos, ¿no? O sea, haz de cuenta, no necesariamente, hay comunidades que se organizan, ¿no? Hay comunidades que se organizan donde hay la sana distancia, donde utilizan otros recursos didácticos, ¿no? Hay gente, por ejemplo, en poblaciones, me ha sorprendido que ellos mismos crean sus recursos didácticos, ¿no? Sin necesidad de recurrir a aplicaciones o a programas. Me parece que democratizando la educación podemos apoyar, y no apoyar nosotros, sino es decir, creo que está mal en ese sentido, sino más bien creo que nosotros podemos dejar de pensar que es vulnerable o que es porque no tiene acceso a la información, porque desde el discurso, ¿no? Es decir, ay, este chavo, este niño, pues, ay, pobre, es vulnerable porque no tiene acceso a internet, es vulnerable porque no tiene acceso. Habría que también replantearnos o revisar, ¿no? Revisar lo que existe, lo que hay en cuanto a los índices de pobreza, ¿no? Y también ante la brecha de desigualdad, porque, bueno, hay otros tipos de riquezas, ¿no? Entonces, y hay personas que son muy creativas, en comunidades muy creativas, ¿no? Entonces, que ese proceso de enseñanza-aprendizaje no necesariamente tiene que ser movido a través de un dispositivo. O sea, me parece que ahí mi reflexión es que tendríamos que cambiar el discurso, que tendríamos que replantearnos una educación democrática, democratizar la educación, para que también dentro del marco del discurso que nosotros y que los medios de comunicación tienen de, ay, si no tienes una computadora, ay, pues pobrecito, ¿no? Eres vulnerable, ay, no puedes. Entonces creo que cambiando desde el discurso y a través de programas y políticas y concientizándonos y también leyendo, tratando de ver otros espacios que están construyendo en otras comunidades, como lo acabas de decir, no las comunidades que nosotros vemos dentro de las redes sociales o de los medios de comunicación masiva, ¿no? Porque también politizan, ¿no? Y también hay un mercantilismo educativo evidente. Entonces, ¿por qué no? Bueno, a ver, ¿qué está haciendo en la comunidad, no sé, donde yo no tengo acceso? Eso es un buen recurso, ¿no? Digo, uno puede ingresar a internet, puede ingresar a los buscadores y decir, ¿qué se está haciendo diferente? También ese es un buen uso que de alguna manera nosotros como docentes frente al grupo podemos recurrir y no necesariamente categorizar y vulnerabilizar al estudiante desde si no tiene un dispositivo, porque de ahí estás haciendo segregación. Sí, claro. Sí, al decir él es la minoría es porque hablo desde la mayoría, ¿no? Entonces... Y no creo, ¿sabes? De cierta manera estoy como
a ver, haciendo esa brecha, ¿no? Es decir, a ver, yo te hablo desde acá. Por eso creo que hay que ser muy sensibles y tener mucho cuidado al momento de hablar de esa manera, de expresarnos. Nos pasa, ¿no? Yo he visto, ¿no? Que está lleno de memes y de YouTube, ¿no? De chiquillos, ¿no? Y chiquillas que están tomando clase en la cama, ¿no? También de maestras frustradas, ¿no? ¿no? De estudiantes, de maestros, gente que ha renunciado, o sea, de la carga, o sea, tú te das cuenta en las redes sociales realmente lo que está sucediendo. Más bien aquí es la postura reflexiva del cómo yo uso, ¿no? Parece que tiene vida propia, ¿no? O sea, parece que la red social tuviera vida propia, que es un organismo vivo. Entonces está así. Inteligencia artificial, de cierta manera. Entonces, no creo que sea un organismo vivo. Me parece que esos patrones los han copiado, sin embargo, pues nosotros hacemos este ejercicio reflexivo. Y está súper interesante, pero esto tendríamos que, o lo tenemos que hacer, y no en un aspecto de deber, ¿no? Sino más bien pues por individuos, porque estamos conviviendo, porque somos seres humanos, somos personas, estamos dentro de un ecosistema. Entonces, dentro de un ecosistema, entonces, es a través de la empatía, ¿no? Tú lo decías, empatía y demás, ¿no? Entonces, yo más bien creo que tendremos que cambiar el discurso. Ok, está interesante y muy buena propuesta. Para ir cerrando nuestra charla, si pudieras aportar algo a la educación hoy en día, ¿qué sería tu primera propuesta? Amor. Ok, amor. Esa sería tu primera propuesta. A ver, ¿por qué amor? Amor porque creo que el amor genuino, la preocupación... El amor genuino. La preocupación activa por el otro. Okay. Eso es amor para mí. La preocupación activa por el otro, siendo dos, ¿no? Es decir, separando, ¿no? Mi individualismo. Ahí, creo que tiene algo de rescatar el occidente, ¿no? Eso, la preocupación activa por el otro. Porque cuando uno tiene amor, ¿no? Cuando uno construye el amor, visibilizas esas cosas, Alberto. Te vuelves sensible. Entonces, visibilizas que el otro está desde otro lado, ¿no? Y que no necesariamente tiene que ser como tú quieres o como tú deseas que es lo mejor. Entonces, yo creo que si se cultiva el amor y eso a través de, por ejemplo, una película que la conciencia cívica, ¿no? Conciencia cívica, valores. Quitaron hace años la materia de educación cívica y ética. Eso creo que así en concreto eso. Eso es y fíjate que aprovechando ese punto que dices, a mí sí me gustaría resaltar la gran labor que están haciendo los maestros. Sí. Porque hace ratito lo mencionaste, pues tuvieron que adaptarse de cero a dar clases de manera virtual y yo creo que ese sería el primer paso donde vale la pena todo ese tipo de cambios y vale la pena hacia dónde va la educación. Si bien el sistema, comparto que ya caducó, estamos en un proceso de adaptación hacia nuevas fronteras y que los maestros se están cargando precisamente con eso. Y a veces no se les da el valor que en verdad merecen, ¿no? Porque están haciendo un gran trabajo con desempeñar ese tipo de actividades y sobre todo esa revolución, como dices, de nuevas formas de conocimiento, nuevas formas de enseñanza, nuevas formas de aprendizaje. Yo creo que estamos en ese camino para alcanzar estos objetivos y de ahí este tipo de charlas. Yo creo que pues, es importante ver el contexto en donde estamos viviendo hoy en día y que más una persona como tú que conoce muy bien todo lo que tiene que ver con la educación nos pueda platicar algo que desees agregar antes de hacerte unas preguntas que tengo preparadas. No, pues yo estoy encantada. La verdad es que estoy emocionada, estoy contenta porque es un espacio real esto, ¿no? Es decir, me refiero a real porque no es simulado, ¿no? No tiene ningún interés mercantilista, educativo ni mercantilista de otro tipo. Y creo que ahí es donde reside el amor por el otro, ¿no? Donde reside el querer hacer algo y compartir, porque es a través de los diálogos donde uno construye, ¿no? Y creo que se ha dejado a un lado como esta parte. Nosotros también somos vulnerables porque hay un séquito, ¿no? Un séquito en instituciones, ¿no? Que lleva años, hay un sectismo en cuanto a la educación privada, que es hay una perversión, ¿no? Donde
a los estudiantes solamente están como en las redes sociales, son usuarios, son clientes. Okay. Entonces yo quiero llevarme con esa reflexión, creo que es un espacio que te felicito, creo y existen muchos espacios más, entonces creo que hoy nosotros estamos abonando en un sentido desde, pues sí, humano, ¿no? Empático, genuino, porque sí hay una preocupación genuina, ¿no? De nuestra parte, por lo menos nosotros vivimos esa crisis, ¿no? Como jóvenes, como docentes, como estudiantes, como ciudadanos, como hermano, como niña. Entonces, creo que esta reflexión también, de reflexionar acerca de toda esta perversión, también creo que es importante dejarla, ¿no? Como toda la perversión del mercantilismo educativo, por ejemplo, en Morelos, ¿no? Hay una perversión, ¿no? Tanto público como privada, donde solamente el estudiante es un depositorio. No hay una preocupación genuina, no hay una responsabilidad social. El hecho que te otorguen una licencia no significa que puedes hacer con el estudiante y no es de que el estudiante no tenga esa responsabilidad, pero sí hay una responsabilidad educativa, sí hay una responsabilidad en cuanto a la implementación de medidas, de normas, de políticas que se tienen que regular y que tenemos que hacer conciencia por esta parte de responsabilidad. O sea, entonces yo nada más quisiera así como antes del interrogatorio, eso de que nosotros pensemos, realmente reflexionemos acerca de a dónde estamos mandando a nuestros estudiantes a la escuela. Fíjate que ese es un tema muy interesante, que incluso podríamos dejarlo para charlas futuras, porque creo que tiene mucha razón todo lo que dices. Y lo vemos, y me ha tocado estar en instituciones privadas, ¿no? Donde te das cuenta la forma en que se ocupa, por no decir se usa, al estudiante, ¿no? ¿Cuál es esa finalidad que tiene el estudiante en esa institución educativa? Y a veces dejamos de lado lo importante por precisamente obtener un ingreso. Y creo que es interesante ese planteamiento que haces, me gusta el tema y sirve para reflexionar. Creo que esa pregunta podríamos dejarle como una reflexión a dónde estamos mandando a los alumnos, a qué institución educativa, ¿no? Y qué es lo que en verdad están obteniendo de la misma. Sí, eso, nada más con eso y bueno, agradecer el espacio, espero les haya, no gustado, pero sí que compartan y también pues, que haya esta parte de criticidad, ¿no? También eso es sumamente importante y bueno, pues yo súper contenta, ¿verdad? Sí, no, muchas gracias porque en verdad ese espacio es para eso, para opinar, hacer una charla interesante y sobre todo reflexionando al final, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y creo que esta primera charla nos ha dejado mucho. Te agradezco porque en verdad es una persona que sabe de lo que habla y conoce mucho el tema educativo. Te felicito también por esta red transdisciplinar que hasta donde se va caminando bien, va avanzando, creo que tienen grandes proyectos. Sigan en las redes sociales, ¿dónde pueden encontrar en las redes sociales? Para variar, ¿no? En la red social, búsquenla así, Red de Docentes Transdisciplinar de México, SC, ahí pueden seguirnos, entonces, claro, y ahí vienen nuestros teléfonos, si quieren colaborar de manera directa o indirecta, también pueden mandarnos un mensajito para que les digamos cómo es que pueden colaborar. Tenemos pues un amplio claustro docente, ¿no? Desde médicos, psicólogos. Incluso internacionales. Internacionales, ¿no? Que también hay docentes en otros países. Sí, bueno, pues eso, Alberto, agradecerte mucho y esperamos la respuesta de la audiencia. Sí, bueno, en este primer ejercicio creo que va a ser favorable. Okay. Unas preguntitas muy sencillas. A ver, dígame. Ya un tanto personales para romper un poco este esquema, ¿no? Okay. De opinar en relación a temas un poquito más complejos. Hoy, ¿qué es importante para ti? Vivir. Ok. ¿Qué huella quieres dejar en este mundo? ¿Qué huella quiero dejar en este mundo? Pues empatía, ¿sabes? Okay. Ser empática, más empática. Y que la gente me vea como una persona empática. Bien. ¿Cuál es el mayor logro de tu vida? Yo creo que el mayor logro de mi vida ha sido trabajar en mi conciencia. Okay. ¿Cuál el mayor error? No errores, aprendizajes. Ok, ¿alguno que nos quieras compartir?
aprendizaje? La red de docentes transdisciplinar de México. Me enseñó a Ok. que tiene uno mucho por qué aprender. ¿Existe la libertad? Sí, ¿Cómo es para ti la libertad? la capacidad de elección. ¿Un mentor en tu vida? La tierra, la humanidad, la tierra en sí, el ecosistema, la tierra. Si pudieras pedir un deseo, ¿qué pedirías? Fíjate que es muy interesante, ¿no? Pues abatir las brechas de desigualdad. Ok. ¿Aprietas el botón del elevador más de una vez? Es decir, ¿crees que eso hará moverlo más rápido? No, para nada. No. Es autocontrol. Ok. ¿Dinero o amor? Amor. ¿De qué estás más agradecido? De haber vivido y nacido en México. Ok, interesante. Eso. Perfecto. Pues muchas gracias, Adriana. No, ¿de De qué? verdad, fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Saludos. Hasta luego.